Saludo de nuevo a todas las personas que nos estáis viendo en el canal Somos Alma. Gracias, como siempre, también por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones. Y hoy queremos presentaros a la doctora Marisa Casabón. Nina, si nos permites. Sí, Hola, Nina, desde Argentina. ¿Cómo estás? Hola, Luján, muy bien, muy contenta de estar acá y de tener esta oportunidad de hablar con vos. Eh, Nina es médico especialista en anestesiología y reanimación y también en medicina del dolor y cuidados paliativos. Ella vive en una región de Patagonia y desde hace 11 años y trabaja en un hospital de allá. Pero también tengo que deciros que ella es la investigadora principal en su hospital de la investigación que estamos haciendo de experiencias cercanas a la muerte en personas que han tenido un paro cardíaco en hospitales de habla hispana. Pues Nina, bienvenida. Gracias, Luján. A mí me hace mucha ilusión que seas anestesista como yo, porque hemos pasado por las mismas cosas, las mismas vivencias. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que te llevó a interesarte en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, quería saludar a todos también. Yo empecé, bueno, hace 11 años que soy anestesióloga y, y bueno, nosotros estamos mucho con el paciente, ¿no es cierto?, en la cabecera, bajo anestesia general, ¿no es cierto?, que generalmente son pacientes que no tienen conciencia, que no respiran por sus propios medios, eh, y uno muchas veces se pregunta, ¿qué es lo que pasa, no? ¿A dónde está esa persona? Son Sí. interrogantes que tienen que ver con esto de decir, con otras, digamos, preguntas importantes que uno se hace en la vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Cómo puede ser que yo interrumpo el suministro de anestésicos y el paciente recupera la conciencia? O lo mismo después de haber estado bajo hipotermia, en el caso, ¿no es cierto?, de las cirugías cardíacas, en el cual uno trata de preservar eh, el flujo cerebral, o sea, que el cerebro esté sano una vez que se restaura la circulación, ¿no? En cirugías donde uno necesita que el cerebro esté eh, hibernando. Entonces, son muchos interrogantes, a veces quedan ahí, pero bueno, o sea, a mí desde lo personal me ha pasado que he intentado buscar eh, sentirme cómoda dentro de la medicina, a ver por dónde creo que puedo ayudar, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi camino? Y todo empieza con un trabajo personal. Esto de decir, bueno, eh, yo hace muchos años que me ayudó a mí a hacer un curso de milagros. Un curso de milagros me ayudó a cambiar la manera en que veo a veces. Yo no digo que lo sepa todo, obviamente, y estoy en un trabajo continuo, pero ya pensar que, que no percibo todo, que hay cosas que se me escapan por mi estructura cerebral, como a muchos seres humanos. Entonces yo no puedo negar la existencia de otras cosas, no puedo negar la existencia de otras energías, no puedo negar, o sea, que solamente lo que percibo es la realidad, ¿sí? Entonces, porque a todo esto yo nunca practiqué ninguna religión, no creía en nada, era como muy escéptica. Entonces, eso fue como, bueno, un despertar de a poquito. Y, y bueno, un día escucho un podcast de la doctora Luján, que hablaba sobre lo que eran las ECMs y la importancia que tenían las ECMs para para interpretar el funcionamiento de la conciencia. Y bueno, yo la escuché
y me sentí muy identificada porque primero una anestesióloga que hable de las experiencias cercanas a la muerte no es algo común, ¿no es cierto? Nosotros los médicos tenemos como otra formación, otra visión un poco más, por lo general, un poco más separada, ¿no? Del resto, que existe. Digo, voy a ir por acá, voy a ver de qué se trata esto, y me anoté al curso de experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Al Y módulo fue lo mejor que teórico. hice. Sí. Fue lo mejor que hice porque la verdad que para mí fue un antes y un después. Primero que no sabía dónde me estaba metiendo porque era muy reciente todo, entonces dije, bueno, hablé con una amiga mía que es muy especial y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no te anotás? Ese impulso. Bueno, así que empecé así y conocí a gente maravillosa, mis compañeras de trabajo también lo son, así que eh, empecé a estudiar esto y después que terminó el curso surgió la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer de esta investigación, que en eso estamos, todavía esperando aprobaciones, pero muy contenta. Y mientras tanto, estamos juntando relatos de personas que han tenido este tipo de experiencias. Estoy trabajando con un colega, con un compañero que se llama Mario Mas, que es una persona que me ha ayudado mucho, y entre los dos hacemos entrevistas, ¿no es cierto?, a personas que han tenido este tipo de experiencias. Y la verdad que es un ida y vuelta muy lindo, porque además estas personas muchas veces eh, no saben qué hacer con lo que les pasa, o no se animan a contarlo. Entonces, si uno les puede brindar un espacio para que estén cómodos, que no se sientan juzgados, y explicarles, ¿no es cierto?, de que estos son vivencias, que no son alucinaciones. Que creo que eso fue un gran cambio, ¿no?, a la hora de hacer foco en esto y de ahí en la conciencia. Pero fíjate, es muy importante que los pacientes estén asesorados, aceptados por el personal sanitario. Nosotros en la Fundación ICLOVI hemos hecho un vídeo para todos los hospitales que trabajen con nosotros para que tanto el personal sanitario, médicos, todo el mundo sepa que no es una alucinación, qué es lo que pasa y lo puedan entender. Lo mismo que como anestesista, por ejemplo, hay muchas alergias, mucha hipersensibilidad. Las personas que han tenido una ECM y te pueden hacer fácilmente un paro, una reacción alérgica a medicina alopática, a la medicina clásica, ¿no? La verdad que no sabía. Sí, eso es importante porque Sí. necesitan mucha menos dosis. Y bueno, también decir que el estudio que estás haciendo es retrospectivo con estos pacientes que estás Exactamente. estudiando y es un entrenamiento para el que será prospectivo, que es el importante, pero ya dominas las escalas, dominas todo. ¿Y has tenido resultados interesantes? Así es, sí. Bueno, tengo algunos casos y si quieren les cuento. Todo lo hacemos bueno, o a través de entrevistas presenciales o a través de videollamada, ¿sí? Porque hay algunas personas que interrogamos que no están acá en el lugar donde vivimos. Pero bueno, nosotros eh, tenemos, por ejemplo, la primera persona que entrevistamos fue una persona que ya hace rato que tuvo su SM, entonces es muy interesante porque uno puede ver también su evolución, ¿no es cierto? Desde que tiene este episodio hasta el día de hoy, que han pasado como 15 años o más, ¿sí?
Bueno, esta persona tuvo un embarazo ectópico y que se desmayó, ¿no es cierto?, por el dolor, quizás por la pérdida de sangre también, y se vio elevada del cuerpo. Bueno, les voy a contar un caso de una persona que entrevistamos, la cual tuvo su SM hace bastante tiempo, cosa que es bueno porque uno puede ver su evolución al día de hoy. Esta persona tuvo un embarazo ectópico, por lo cual se desmayó en su casa. Por suerte no estaba sola, y ella se experimenta fuera del cuerpo, experimenta una paz y una luz cálida, y no quería volver, como la mayoría de las personas, no quería volver, estaba tan contenta, y lo más llamativo es que ella se ve y se reconoce, y a su vez una mano desde abajo, que ella no logra ver a quién pertenecía, pero siente la presencia de su padre, que había fallecido en ese mismo mes, ¿sí? Entonces, no quería volver, el regreso a su cuerpo tampoco fue traumático. Y bueno, esta persona, por supuesto que salió adelante, después de mucho tiempo tiene una experiencia compartida en el lecho de muerte, ¿sí? ¿Con la Con, muerte de quién? ¿eh? ¿La muerte de quién? Con la muerte de su abuela. En este periodo de tiempo que pasó entre una y otra, la mamá de esta persona ya había fallecido, ¿sí? Sí. Entonces, cuando la abuela está por fallecer, que había varias personas en la habitación, ella siente, o sea, esta paciente, esta persona, siente el olor, el aroma de su madre. Siente su energía. Ella es muy perceptiva. Además que de todo esto, claro, en todo este tiempo ella desarrolla una mayor intuición y percepción. Siente entonces el aroma y la presencia, la energía de su madre, y ve a su abuela como emitiendo una sonrisa, como si fuera, ¿no es cierto?, que Que se no está sabemos lo que estamos hablando, sí, ¿sí? Y el resto de las personas no habían percibido nada. Y bueno, y momentos después, su abuela falleció, ¿sí? Así que, bueno, es muy interesante porque sobre todo esto, ¿no?, que se ve que muchas personas tienen un cambio en su vida y que se vuelven mucho más intuitivas y perceptivas que antes. sí. Ella refiere su SM como algo que le cambió la vida, ¿no? Como Y algo positivo. ese cambio de vida, ¿qué hechos destacaría? ¿Te los comentó? La verdad que no lo recuerdo puntualmente, pero es una persona que se dedica, por ejemplo, a trabajar con la energía, Pero ¿sí? hay mucha gente que lo hace una vez que vuelven, dejan su trabajo Sí, y se dedican a sanar, a ayudar a los demás. Sí. sí. Em, y bueno, me había dado un puntaje de 12 de la escala de Grayson, que si quieren les cuento de qué se Sí, trata por la escala de favor. Grayson. Sí. Em, bueno, todas las personas que entrevistamos las estamos aplicando porque la escala de Grayson sirve para cuantificar, ¿no es cierto?, y calificar y decir si es una experiencia cercana a la muerte o no. O sea, tiene varios componentes la escala de Grayson, bueno, que es una escala que la hizo el doctor Bruce Grayson, que es psiquiatra, la hizo hace más de 30 años, o sea que es una escala que ya está muy probada y muy utilizada para varios estudios científicos, y esta escala tiene 4 componentes. Evalúa desde lo cognitivo, o sea, de cómo, por ejemplo, percibe el tiempo, si se acelera o no, los pensamientos, si van más acelerados o no,
Después, desde el punto de vista afectivo, también evalúa si se sintió en paz, si sintió alegría la persona mientras estaba experimentando eso. Después, desde el punto de vista paranormal, si por ejemplo tuvo una experiencia fuera del cuerpo, y desde el punto de vista trascendental, si vio o sintió alguna presencia de seres fallecidos o alguna presencia mística. Y de acuerdo a eso se hace un puntaje que dice si es una SM o no. Pero lo que no dice la escala de Grayson es el impacto que va a tener eso en la persona, porque eso obviamente que es muy individual. Pero Y esa de es la escala de Fundación Iclovi, que muy bien. está en el estudio. Sí. Sí, y deciros también para la gente que nos estáis viendo que el doctor Bruce Grayson, el psiquiatra que es el autor de esta escala de hace más de 30 años, está en el consejo asesor de la investigación de Fundación Iclovi. Exactamente. Gracias, gracias Nina, sigue. Bueno, entonces, como hay un límite de corte en la escala, ¿no es cierto? Por arriba de 7 se clasifica como SM y por debajo no, pero de todas maneras hay personas que no han llegado a tener el puntaje y sí han experimentado cambios en su vida de ese tipo. O sea que eso es independiente, eso es de cada uno. Y además, ese cambio es para siempre, porque gente que ha tenido un infarto y no ha tenido una ECM también cambian, pero a lo mejor cambian 6 meses, cambian un año. Entonces, ahí está como un interrogante que nos ponemos, ¿no? ¿Cómo es posible que una experiencia de 2 minutos te cambie toda la vida? Exactamente. Y como con todo, después uno decide qué hacer, ¿no? Porque quizás como hay algunas personas que prefirieron no hablarlo y Sí, taparlo y no han podido hacer ese cambio, ¿no? Completo, digo yo, no, o sea, no es que uno espera o sea, no es que debería hacerlo, pero pasa con todo, como que si uno lo quiere ver o no lo quiere ver. exacto. Sí. Pero mucha gente no sabe que ha tenido una ECM, no No, sabe clasificarlo porque no sabe lo que le ha pasado. Y hay mucha otra que cuando lo comentan a los médicos, enfermeras o a su familia, no quieren oír hablar de esto. Dice que son alucinaciones. Entonces ya no lo hablan, ya no lo hablan. pero es que entre los médicos tampoco no hay mucho conocimiento de esto. Yo no sabía hasta hace un año atrás que esto no era una, una alucinación. Claro. No nos enseñan, no pasa por ahí el enfoque. Es más, es como si estuviera mal visto hablar de esto, eh, como si Sí, no fuera ciencia. exacto, exacto. Pero ahí estamos, investigando a través de la ciencia para demostrar que sí es ciencia. Exactamente. Yo creo que sí, que la conciencia está fuera del cerebro. Sí, Hablando de ciencia y de investigación, de lo que está pasando, sí. de la cantidad de pruebas que hay, ¿no es cierto? Y de estudios científicos que hay que avalan esta teoría, ¿no es cierto? De que, que el cerebro sería un facilitador de la conciencia. Sí. Me parece maravilloso, porque independiente, o sea, ¿no es cierto? Aparte de las investigaciones y del rigor científico, creo que tiene como un trasfondo, ¿no es cierto?, espiritual. O sea, si vos entendés que somos un todo y que todo está unido y que somos partes de un todo, cambia también, ¿no es cierto?, la manera en que uno ve el mundo, que uno se relaciona con los demás. Y Me parece el sentido de la vida. Cambias el sentido de la vida y los significados. Bueno, exactamente. ¿qué nos vas a contar? Esta Bueno, historia ya está. ya está. Les Sí. puedo contar otra historia de una persona que tuvo un casi ahogamiento, digamos, no,
fue o sea, ninguna de las experiencias que les voy a contar tuvo un paro cardíaco, sino que fueron situaciones en las cuales uno puede inferir de que hubo un episodio de hipoxia o de hipoxemia, o sea, que es cuando le falta el oxígeno al cerebro, pero no tiene una detención completa, ninguno hizo un paro cardíaco. Pero, por ejemplo, esta persona se ahogó, ¿no es cierto?, en un río y no podía salir a flote. Se enredaba entre las raíces, luchaba por salir a flote y en esa lucha traga agua, por supuesto, llega un momento en que uno se rinde porque siente que no tiene la posibilidad de sobrevivir. Y en esa entrega, en ese momento, esta persona ve a su hijo que había fallecido hace, no sé cuántos años, pero no mucho. Había fallecido y lo ve la mitad del cuerpo, ¿no es cierto?, para arriba, lo ve tranquilo, pero evidentemente no hay un diálogo, sino que es todo como si fuera telepático, que la persona que se está ahogando le dice, no voy a ir con vos porque todavía tengo cosas por hacer acá, tenemos nuestra familia, bueno, no sé, eso es muy personal, pero esa visión a él le dio fuerzas para poder salir a flote. Deja de luchar y se deja llevar por la corriente y sale a la superficie. Esta persona manifiesta que el tiempo era muy acelerado, o sea, no puede explicarlo con palabras. Esto de la inefabilidad que tienen estas experiencias de decir, no sé cómo decírtelo, pero el tiempo era distinto, pasaba mucho más rápido que lo habitual. No se salió del cuerpo, no tuvo una experiencia extracorpórea, pero sí experimentó mucha paz y decide voluntariamente volver. Lo llamativo también es que, no sé, digo yo, ¿no? El hijo había fallecido de un cáncer de pulmón, o sea, con dificultad para respirar, ¿no es cierto? Terminó con dificultad para respirar y él tiene una SM en la cual se estaba ahogando y no podía respirar. No sé, es raro. Y a su vez, en esa lucha por salir a la superficie, se le vino una imagen, como una información o una imagen de situaciones parecidas que habían ocurrido con otra persona, ¿no es cierto? Como si esa también hubiese sido la causa por la cual esa persona se había ahogado. Como información, ¿no es cierto? Una Pero información de una persona que él conocía y que había que muerto. que había fallecido ahogada. Que no se supo, por supuesto, nada más, ¿no es cierto? Pero, bueno, me llamó mucho la atención. Y bueno, esta persona, bueno, es bastante reciente, todavía, digamos que lo está procesando, ¿no es cierto? La muerte de un hijo tampoco es algo muy difícil de sobrellevar. Y bueno, y uno ahí habla y uno puede explicar, ¿no es cierto?, de que si esto es así, ¿no es cierto?, de que la conciencia no muere, lo que muere es un cuerpo físico y que hay evidencia de que la conciencia existe fuera del cerebro, es lo que sabemos, que existe fuera del cerebro porque, como habíamos dicho antes, durante un paro cardíaco en la cual las funciones cerebrales que están implicadas en la recepción de la conciencia no funcionan, a los 15 segundos ya no hay actividad, entonces se sabe que una vez que el cerebro no funciona, se puede experimentar conciencia, ¿sí? No sabemos si existe la vida después de la muerte, pero sí sabemos que la conciencia se puede experimentar en un cerebro que no funciona. Entonces, por ahí si uno les da estas herramientas, ¿no? Una herramienta más, que es muy personal, que lo pueden tomar o no de acuerdo a su creencia, o se le informa de que esto es lo que se sabe hasta el día de hoy, y ellos pueden
elaborar lo que les pasó. Es importante, y es importante que lo elaboren. Y que no Claro, solo ellos, sino la familia también entienda que esto ocurre, que no está enferma la persona ni le está pasando nada raro, ¿no? claro, exactamente. Y que eso que pasa, eso que pasó, quizás sea una señal para entender, ¿no es cierto?, de qué se trata la vida, ¿no? Digo yo, no sé. Es, eso va en cada uno, pero que se saben cosas hasta el día de hoy y que dan luz a esto es un gran puntapié. Porque, por ejemplo, decirle a una persona que tiene un ser querido fallecido y que se conecta con su conciencia y que ve que esa conciencia está tranquila, está en paz, no sé, es, Da una tranquilidad enorme. a mí me parece que sí. Sí. Así que creo que esto es fundamental para ayudar en ese aspecto, si es que la persona lo puede recibir. Y a mí me parece muy importante que médicos como tú se adhieran a difundir que se han encontrado con casos y que han estudiado el tema y que hasta donde sabemos es así. Es así. Claro, Podemos exactamente. ¿Hasta dónde sabemos? Hasta el día de hoy es así. Que se necesitan más investigaciones, se necesitan. Pero, no sé, ha cambiado mucho el paradigma de enfoque, de estudio, de investigación, porque el modelo cientificista que estábamos utilizando hasta el momento, hay cosas que se le escapan, como todo, entonces hay que cambiar la visión. Yo no puedo creer lo que estoy diciendo, porque yo no creía en nada, es así. Así que, Es cierto. enhorabuena. Te agradezco muchísimo que lo expreses y además que lo expreses públicamente. Gracias. No, de nada. Mm, No sé si quieren que les cuente otro caso. Sí, por favor. Bueno, Perfecto caso. bueno, otro caso que hemos hablado con una persona que había estado en terapia intensiva durante, durante la pandemia, que es una persona joven, que estimamos que estuvo 2 semanas aproximadamente con respirador artificial, sedado, por una complicación, ¿no es cierto?, de una neumonía por COVID. Que es una situación en la cual, ¿no es cierto?, un paciente en terapia intensiva no tuvo ningún paro cardíaco, pero sí habrá tenido situaciones en las cuales no funcionaba bien su circulación, su aporte de oxígeno, entonces uno puede inferir de que ha tenido como un déficit, ¿no es cierto?, de, de oxígeno, ¿no? En este caso de un shock séptico. Pero bueno, eso al margen. Esta persona tuvo como varias ECMs. Esta persona tenía un hermano fallecido que se había suicidado hace varios años y su madre también había fallecido antes que el hermano. Entonces él en varias oportunidades se reconoció fuera de su cuerpo, se vio a los médicos que lo estaban tratando, sintió lo que pasaba en la unidad de terapia intensiva, había mucha tristeza, ¿no es cierto? Y en uno de sus experiencias, él visualiza un umbral de luz con una persona al lado que no puede identificar y que esa persona hacía de mediador, ¿no es cierto?, entre su madre, nombraba a su madre y le decía, su madre le decía a través de la luz y de esta persona que estaba como si fuera en un portal, por así decirlo, le decía que iba a estar bien, que no era su momento. O sea, él escucha el nombre de su madre, sabe que es su madre la que le está diciendo que no es su momento,
Después de eso, se va al espacio, no sabe referir dónde, pero se va de lo que experimentamos normalmente acá. Se va y se encuentra con su hermano, que se había suicidado hacía varios años, y lo encuentra bien, lo encuentra en paz. Él no quiere volver, no quiere saber nada con retornar. Y en ese viaje se cruza con una persona que sabía que había fallecido, que se había suicidado recientemente, y siente su energía, lo ve como dando vueltas, ¿no es cierto? Como sin rumbo. Con esto que se dice, ¿no es cierto?, que pasa con las personas que se suicidan y que no encuentran su camino, a dónde ir, y sobre todo cuando es recientemente. Eso la verdad que me llamó muchísimo la atención. Después él. La otra persona que se había suicidado estaba en paz. Sí, la que hacía más tiempo que se había suicidado estaba en paz. Y esta persona no, estaba como desorientada, ¿no? No sabía para dónde ir. Después, no sé si en el mismo momento o qué, si vuelve al cuerpo, pero después se vuelve a ir y hace un viaje. Él relata que fue sobrevolando por España, atraviesa un desierto, ve una iglesia, después sobrevuela sobre unas islas, hace como un viaje, ¿no es cierto?, extracorpóreo, no sé, a otra dimensión. Fíjate que Jung se salió de su cuerpo y fue por todas las galaxias. Estuvo por el Claro, universo, ¿no? él vio el planeta Tierra, cuando todavía no estaba la imagen de la Tierra por el cometa, por el telescopio, por el Sí, Hubble, ¿no? Así fue. sí. O sea, es muy particular todo. Y bueno, en ese viaje que él hace, después regresa a su cuerpo, también hay como situaciones que son muy difíciles de entender, por lo menos para mí, esto de decir, de conocer a una persona que se sabe discapacitada, para que nosotros entendemos como discapacitada, que no puede hablar, y sin embargo, él siente que esta persona se comunica a través del agua. Pero No sé. la persona está viva. En ese momento La está persona está viva. La persona está viva, pero él relata esto. Después tiene como, no sé si serán imágenes del futuro, ¿no? Esto de decir, eh, tengo una herida en el brazo y la herida se regenera a través de asistencia de máquinas, ¿no? De robotitos. Es una cosa así rara, que muchas veces pasa esto de que se ven manifestaciones futuras. No lo sabemos, no sabemos si es eso, pero es algo que él relata y que le llama mucho la atención. Por supuesto que esta experiencia dio un puntaje en la escala de Grayson altísima, y que es inclasificable porque tiene de todos los tipos componentes, cognitivo, afectivo, paranormal, trascendental. Esta persona lo está procesando, obviamente, está en su aprendizaje, bueno, y ahí es cuando uno dice cómo le puede ayudar, ¿no? Buscar los terapeutas que tengan una apertura y que primero los puedan escuchar claro. y tengan herramientas como para ayudar a este tipo de personas y que no sean juzgados. O sea, ha pasado, ¿no es cierto?, en el pasado que los han medicado. O sea, Totalmente. En el pasado muy cercano, sí. y todavía aún. Pero esta persona ha conectado con esta persona discapacitada de la que habla. ¿Ha conectado cuando ha vuelto? Está en eso. Está en esto. Tú piensas una cosa, que como no sabemos nada de la conciencia, todas aquellas personas que se habían ahogado, que eran
estaban en estado vegetativo o aquellas personas que tienen discapacidades. La conciencia se ha demostrado que está y está plena, simplemente que no se pueden comunicar, pero que está. O sea, es como la televisión que el receptor se ha estropeado, pero Claro, las cosas están. Entonces, exactamente. encontrar el método de comunicarse con este discapacitado a través del agua, a ver, o su familia, o a ver, porque le ha dado una clave. Porque le ha dado una clave porque no tenía un cerebro él, en ese momento como lo tenían toda la gente que le está rodeando a la persona discapacitada, que está también en esa conciencia no local. Y por Exactamente. eso conectaron. Sí, Bueno, si sabes más de este caso, nos cuentas, por favor. sí, sí, yo les voy a contar. Es muy interesante saber qué sucede después, Sí, ¿no? sí, Cómo va, qué se termina resolviendo, cómo, no, es impresionante. sí. ¿Y tienes algún último caso para contar? Sí, también tengo, a ver, acá tengo anotadito. Bueno, eh, tengo una persona también que tuvo una crisis asmática severa hace muchos años. Em, Esta persona, bueno, cuando uno tiene una crisis asmática severa, digamos que el aporte de oxígeno está disminuido, ¿sí? Entonces, tiene dificultad para respirar. Ella sentía que se estaba muriendo, que se estaba ahogando, que no podía respirar, estaba en urgencia, no le encontraban eh, suero, estaba, digamos que estaba sufriendo. En un momento, ella siente que le dicen o que hablaban entre los médicos de que no había manera de que mejore, que estaba en una situación muy crítica, y ella se va del cuerpo, se reconoce, experimenta también una energía, y ella me refiere a una energía cálida de enero. Enero acá en Argentina es verano. Pero bueno, es una persona muy especial tiene una dicción muy linda. Entonces ella refiere estar envuelta en esa luz de paz, de felicidad, esa luz cálida, y que no quiere volver, porque la está pasando muy bien, además de que en ese momento ve a su madre, que había fallecido hacía 6 meses, creo que son 6 meses, y la mamá le dice, todavía no es el momento, y ella vuelve a su cuerpo. ¿Está? Por supuesto que salió de la crisis. Después de mucho tiempo no volvió a tener más crisis asmáticas. eh, y, y ella, vos sabés que no me refirió a algo particular de decir, bueno, me cambió la vida en esto. No, yo ya creo que ella es una persona especial. Es una persona muy particular que tiene una apertura. Pero no ha notado grandes cambios después de su experiencia, ¿sí? Sino que lo vives como si fuera algo normal, sin Normal. ningún tipo de tapujo, pero creo que ella de por sí ya tiene una gran apertura, entonces, no sé. Y, y bueno, después tengo otro caso más, que fue durante la anestesia general, Sí. ¿sí? Que esta persona estaba consciente porque tenía un tipo de anestesia que le permitía estar consciente, pero pasó una eventualidad, se estaba operando una cirugía ginecológica y evidentemente la durmieron, la intubaron y después ella también se experimenta fuera del cuerpo, se ve, se reconoce, entiende lo que están hablando los médicos, que están diciendo que hay una complicación. Ella no ve a ningún familiar conocido, fallecido, pero sí vuelve a experimentar esta paz, esta tranquilidad, esta unidad con el todo y regresa a su cuerpo, pero no de manera traumática, a pesar, ¿no es cierto?, de que tenía pleno conocimiento.
de que las cosas no estaban bien. ¿Eh? Su ingreso al cuerpo fue pacífica. Y después pudo corroborarlo con el equipo médico. Esto fue hace bastantes años. Pudo corroborarlo con el equipo médico de que sí, de que había habido una eventualidad. Así que después de eso, ella también es una persona muy espiritual. Ha tenido otro tipo de experiencias, no experiencias cercanas a la muerte, pero sí este tipo de experiencias así, místicas. O sea, tiene una apertura y es muy intuitiva también. Pero O sea esto, que pues, eso es esta intuición y esta apertura es después de haber tenido esta experiencia. después, sí. Así que es muy enriquecedor el intercambio que se produce, ¿no es cierto?, entre las experiencias de las personas, lo que uno puede llegar a ayudarlos y explicarles de lo que se sabe hoy, ¿no es cierto?, para que puedan hacer su proceso. Sí, pero es muy enriquecedor también para uno que hace el acompañamiento o que hace las preguntas, porque te va abriendo la mente a, Totalmente, a todas las posibilidades y eso ayuda a que vayas un paso más allá, que es la investigación, la búsqueda, es importante. Bueno, ¿y tú qué piensas? Ahora sí, para acabar, ¿qué piensas de la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? yo he cambiado mi percepción de la muerte, pero no me animo a decir si le perdí el miedo completamente. Por ejemplo, mi papá falleció hace 8 años y cuando mi papá falleció, que fue de manera repentina, yo estaba muy lejos porque vivo en la Patagonia y él vivía en Misiones, que son 2000 kilómetros de distancia, entonces me cuesta llegar y una vez que llego, yo lo veo y no sé, o sea, para mí imaginarme la muerte de mi padre siempre había sido una catástrofe, que iba a sufrir un montón, que, bueno, muy feo. Y realmente no fue así. Yo cuando llegué y lo vi, me llamó la atención porque dije, hasta me culpé, digo, ¿por qué me siento por qué reacciono de una manera tan frívola? Pero es que de verdad yo no sentí su energía ahí. Yo nunca me considero una persona perceptiva. Pero yo dije, esto no es mi papá, ¿no Exacto. es cierto? Esto ya no es mi papá, su energía no está ahí, no sé cómo decirlo, si es su energía o qué, pero fue algo intuitivo, perceptivo, ya no está más. Esto es un cuerpo, es un cascarón, no sé lo que es, pero él no está ahí. Y, y eso, bueno, además de que la muerte de él me llenó de mucho amor, porque todas las personas que lo querían se acercaron a mí para darme una mano, para ayudarme, porque, bueno, yo vivía muy lejos y me tenía que ocupar de un montón de cosas. Entonces es como que ese amor que él supo construir me llegó a mí. Y a su vez, después empecé a leer, ahí empecé también, empecé a leer mucho a Elizabeth Kubler-Ross, como La Rueda de la Vida, a ver las etapas de la muerte, a, y a pensar, bueno, diferente, abrir la cabeza sobre eso. Y después tuve sueños, que no sé si, si son visitas o no, porque hay algunos sueños que tienen determinadas características, no lo sé, pero yo elegí creer que sí. Claro que sí. Yo elegí creer bueno, fue un mensaje como diciendo, quédense tranquilos, que acá está todo bien. Y es raro porque mi papá nunca fue una persona creyente, siempre fue una persona muy escéptica. Todos éramos así, así me criaron. Entonces, eh, fue raro decir, ¿y si tiene razón? ¿Y si está todo bien realmente acá? Bueno, y ahí empezás a construir tu duelo. Mi duelo fue muy lindo. Es raro decirlo, pero fue muy lindo. Y, y día a día me enfrento a estas posibles situaciones en mi trabajo. Y creo que he cambiado, pero todavía
necesito más pruebas de que realmente sea así, ¿no? No me animo a decir que le perdí completamente el miedo a la muerte, pero sí entender que existe una conciencia que trasciende, que existe esa posibilidad, es muy enriquecedora, porque te hace vivir la vida diferente, te hace enfocar la vida diferente. Y más si es que te llevas la información, o sea, como te llevas lo que hiciste, lo que aprendiste, nada tiene desperdicio, no sé. Sí, sí, es lo único que te llevas. ¿Sí? Todo lo demás, todo lo material se queda aquí, pero toda tu experiencia, tus pensamientos, los sentimientos, todo lo que has dado a los demás, todo el amor que has dado y que has recibido es lo que te llevas. Exactamente. Pues Nina, muchísimas gracias. Y si tienes más casos o más noticias de estos casos, de su evolución, nos vemos otro día. Bueno, Muchas encantada. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Luján. gracias a ti por asistir. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego.